¿Vale? Bueno, estamos con Estefanía Albacetti para Primer Plano Quilmes. En la previa de esta elección representás el espacio de Avanza Libertad de José Luis Espert. Y bueno, preguntarte inicialmente para que la gente te conozca cuáles son tus orígenes en la política y cuál era tu desarrollo de vida antes de esta elección. Bueno, yo soy una mamá de 3 chicos, soy además una maestra de primaria y nací acá en Quilmes hace 32 años. Mis orígenes en la política empezaron en la época que era mandatario el ex diputado nacional Alfredo Olmedo. Yo trabajé un tiempo con él porque proponía ideas libertarias, ideas de derecha, era el espacio de política que en ese momento me identificaba. Me acerqué para presentar un proyecto educativo y a partir de ese momento empecé a trabajar en política con él. Después tuve el placer de conocer a José Luis Espert junto con otras figuras de la política y hoy actualmente, como vos decías, estoy en el espacio de Avanza Libertad, más puntualmente de Avanza Quilmes, y soy precandidata a primera concejal acá por la ciudad de Quilmes. Se suele hablar, y en esto Javier Milei hace siempre una diferenciación, entre diferenciar un poco ser de derecha y ser liberal, que él menciona que son cosas distintas, como para que la gente que no conoce no encasille. Claro, bueno, el liberal tiene una tendencia más hacia lo económico. Acá en Argentina la gente de derecha tiene una tendencia más conservadora. Igualmente es muy común que se dé la combinación. La mayoría de la gente que es de derecha es liberal, la mayoría de la gente liberal tiene tendencias hacia la derecha. En mi caso yo soy una persona de derecha, soy bastante conservadora y además soy de ideas libertarias en cuanto a la economía. En las últimas elecciones, si mal no recuerdo, la lista de Espert no tenía representantes en los distritos, ¿verdad? En conurbano. Sí, yo en aquel momento no estaba militando, no estaba en política con nadie, pero tengo entendido que intentaron presentar las listas, hubo un problema en La Plata, se las rebotaron y bueno, esta vez ya los agarró mucho más armados como para que no les vuelva a pasar lo mismo. Claro, en aquel momento habían manifestado después de esa elección que, pese a que muchos consideran que los resultados no habían sido buenos, el inicio de un camino que hoy continúa. ¿Qué ves en Quilmes respecto de la juventud, de la que tanto se habla, que empieza a haber una tendencia liberal en muchos jóvenes? ¿Cómo viste vos la juventud, particularmente en Quilmes? Mira, vos sabés que hace un tiempo me preguntaron en una radio por qué la juventud empezaba a tener una tendencia hacia el liberalismo y yo le decía, considerándome parte de la juventud, entre comillas, aunque no soy una veinteañera, pero somos la generación que tuvo que construir en el fondo de la casa de los abuelos. No pudimos ni comprarnos un auto con el fruto de nuestro trabajo, no pudimos comprarnos una casa propia fruto de nuestro trabajo, a pesar de que estudiamos, nos formamos muchos, tenemos un título, una profesión. No podemos salir de la clase media baja, que no llegamos a fin de mes, que nos alcanza apenas para pagar el colegio de los chicos, que todo nos resulta cada vez más incomprable, que nos ponemos contentos si no llegamos a fin de mes en números rojos. Y bueno, obviamente nos estamos planteando que votar justamente alternativas diferentes a las que se vienen votando durante los últimos 70 años porque entendemos que nuestra realidad es producto de los gobiernos que tuvieron el poder durante los últimos años, incluso antes de que nosotros naciéramos. Entonces no queremos más de lo mismo. Y la verdad que ya probamos con el modelo socialista. Ahora queremos probar con un modelo liberal a ver si nos podemos parecer un poquito más a las potencias. ¿Y cómo se hace o cómo se explica el fenómeno de que la juventud pueda ser liberal, teniendo en cuenta que son terrenos etarios que siempre ha conquistado la izquierda y los sectores progresistas? ¿Y cómo lo ves en Quilmes particularmente, que también es un distrito considerado peronista en muchos aspectos y históricamente, digo? Históricamente Quilmes siempre fue peronista, la mayoría de los intendentes fueron del espacio peronista, pero como vos decías, la izquierda siempre tuvo una tendencia a tener a la gente más joven. Por el discurso, principalmente. Por el discurso, por las ideas revolucionarias, entre comillas. Lo que pasa también es que nos empezamos a dar cuenta de que la izquierda está metida en el Estado desde hace muchos años y que justamente son los que nos arrastraron a la situación en la que estamos hoy. No hubo liberales en ningún gobierno. Hubo siempre izquierda metida dentro de un discurso peronista. El peronismo es un movimiento bastante de izquierda.
Tenés quienes te dicen que no, te hablan de un peronismo republicano, un peronismo federal, el peronismo de Perón, te dicen los mayores. Pero la verdad es que el peronismo conocido para mi generación, que es el peronismo de Cristina y Néstor, es izquierda pura. Entonces, no militamos lo que no nos sirve. Pero ¿cómo se hace para llegar a esos jóvenes que, Quilmes tiene barrios populares, muy populosos? ¿Cómo se hace para llegar a esa juventud a la que históricamente le dan discursos que le endulzan el oído y que le hablan del liberalismo como el espacio que viene a recortarles derechos, principalmente en cuestiones cuando los liberales mencionan estas posibilidades de hacer recortes del Estado, siempre argumentadas con datos? ¿Cómo se hace para contrarrestar ese temor que muchas veces se le intenta imponer de jugar con esta situación del miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a tener menos derechos que antes? Bueno, como vos decís, el espacio de izquierda siempre fue romántico, siempre fue con discursos teñidos de revolución que fueron atractivos a los jóvenes, pero pasa lo siguiente. ¿Qué es el Estado? El Estado es un administrador de la plata del pueblo. ¿Qué es la plata del pueblo? La que te sacan con los impuestos. Los impuestos no paran de subir, pero nosotros estamos cada vez peor. Es un 2+2 para la gente. Yo trabajo en una escuela del Estado donde los padres vienen a buscar las cajas de comida porque los productos que están adentro de las cajas en el almacén del barrio están cada vez más caros. Entonces esa gente se empieza a preguntar, ¿y qué pasa si me ponen un paquete menos de polenta en la caja? Si no le entregan a la escuela la mercadería, si no puedo ir a buscar la caja de mercadería, si tengo que cambiar a los chicos de la escuela, o que los chicos van a crecer también, empiezan a terminar la secundaria, ya no les van a dar cajas de mercadería y las familias empiezan a quedarse cada vez más indefensas. Entonces, la gente empieza a tener miedo, pero de que la cosa siga igual. Ya no tienen tanto miedo de que las cosas cambien. Las cosas no podrían estar peor. Las cosas ya llegaron a un punto en que si no te dan una caja de comida en la escuela de tus hijos, a vos te falta la comida en la mesa de tu casa. Eso es lo que ves en los barrios de Quilmes. Eso es lo que veo en los barrios de Quilmes y eso es lo que empiezo a ver que la gente se plantea, que las mamás se plantean. Hay como un estigma también sobre la clase baja de creer que van a ir de cabeza a votar al kirchnerismo porque, bueno, están fanatizados y la aman y qué sé yo. Y no es tan así. Yo me encuentro incluso últimamente con muchas colegas mías, a pesar de que siempre se dijo que el ambiente docente, y yo misma lo he dicho muchas veces, es muy de izquierda, pero me encuentro cada vez con más colegas que están preocupadas por las comunidades para las que trabajan y que quieren que las cosas cambien. Y por ahí no tienen del todo la respuesta de cuál es la solución. La palabra liberalismo por ahí es un código que entendemos los que estamos dentro de la política o los que nos colgamos escuchando a Milei, los que tenemos cierto interés por el tema. Pero la mayoría de la gente, si vos decís que es el liberalismo, como que tienen una idea muy vaga, muy lejana. Pero ¿no notás, justamente volviendo a lo anterior, que esta cuestión de tildar al liberalismo de derecha hace que mucha gente ya se asuste y lo empiece a ver con cierto rechazo, sin saber siquiera las ideas que proponen? Sí, hay un estigma sobre el liberalismo, claro que sí. Pero bueno, también, porque uno dice de derecha y a la cabeza que se le viene un autoritarismo, totalitarismo, todo eso. Esta palabra neoliberalismo que tanto se habló y que claro, está siempre vinculada a recortes. Pero también uno se enfrenta con la realidad, más totalitarismo y autoritarismo que el que estamos viviendo hoy en día con un gobierno que no tiene nada que ver con la derecha. Cuando uno habla de derecha me parece que hace más referencia a las propuestas que tienen que ver con la seguridad, a un gobierno que ni por asomo se le ocurra la posibilidad de sacar presos a la calle y encerrar al ciudadano de bien, que es literalmente lo que ha hecho este gobierno. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con la derecha. Queremos un gobierno de derecha, queremos gobernantes de derecha que defiendan al ciudadano que hace las cosas bien, que encierre al ciudadano que hace las cosas mal. Es que en realidad también, esas cuestiones de seguridad, en cuestiones de seguridad, creo que todos somos de derecha. Todos somos conservadores porque más allá, no hay ideología en la seguridad. Si bien un poco la hay y la aplican, en definitiva todos queremos vivir más seguros. Es que cuando vos hablas con la gente, yo siempre digo lo mismo. Todos en el fondo somos de derecha y todos en el fondo somos liberales, porque nadie quiere que le vengan a sacar de obligado la plata del bolsillo, la plata del trabajo, para ir a ponerla donde uno no la quiere poner o donde uno no la necesita. Porque la verdad que yo no necesito que me saquen semejante cantidad de impuestos
y que al mismo tiempo todos los productos suban en el supermercado. Que paren un poquito de sacarnos impuestos, que paren de sacarnos la plata y de hacernos sentir que después ellos nos dan, porque lo que nos están dando es una parte de lo que nos sacaron. Pero no hablo de las clases altas, hablo de nosotros, la gente común y corriente, hablo de las clases súper bajas. Les están sacando a ellos. No puede ser que no podamos comprar un producto básico de una casa en un supermercado, porque cada vez está más caro, y que el gran porcentaje que encarece al producto sea el IVA, que es la plata que te saca el Estado, para después regalarte ese mismo producto en una caja, pero cuando se les antoja, y si los votás. O sea, eso es autoritarismo, totalitarismo, es un Estado que quiere tener el control sobre las personas, y de la única manera que controlas un pueblo es no dejándolo avanzar. Ahora se vienen elecciones legislativas, y particularmente en Quilmes, preguntarte primero un diagnóstico local, cuáles son las 2 o 3 principales falencias o preocupaciones que tenés de la ciudad donde vivís, y qué se puede cambiar desde el ámbito legislativo, porque muchos le quitan importancia a estas elecciones por no tratarse de, digamos, de elecciones ejecutivas, pero qué puede cambiarse desde el ámbito legislativo en los 2 años que quedan. Bueno, en principio, para los que le quitan importancia, yo creo que el sistema legislativo es el más importante, porque un mandatario es un mandatario, generalmente es una figura política, que suele ser una pantalla para todo lo que viene abajo. Los legisladores son los que gobiernan. Si tengo que hacer un diagnóstico de Quilmes, te digo que al quilmeño lo que más le preocupa hoy en día es la seguridad. No solo hoy en día, le preocupa desde hace muchos años. Uno le va a preguntar a los vecinos, bueno, ¿qué es lo que más te asusta? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más...? Bueno, la seguridad. Por otro lado, el sistema sanitario, con la pandemia, se dejó ver por dónde hace agua justamente Quilmes. El otro día me comentaban familiares míos que tuvieron una emergencia, que faltan en salitas de barrio tiras reactivas para medir la insulina. Se tienen que pedir de un hospital al otro. Vacunas, lo mismo. Yo que tengo un bebé de 7 meses, tengo que recorrer las salitas de Quilmes a ver a dónde están las vacunas y a dónde no. Entonces el sistema sanitario hace agua por todos lados. Y después la educación, las escuelas públicas, que tienen falencias por todos lados. Los edificios requieren de mantenimiento. Yo trabajo en la escuela 15 de Bernal, que hoy nos tenemos que estar turnando con la secundaria para usar las aulas de la primaria semana por medio cada uno, porque no está habilitado el edificio del jardín. Y hubo muchas críticas por eso, porque tuvieron un año. Desde el mandato de Martiniano, que se está prometiendo, mirá, te voy más atrás todavía, el jardín de infantes al lado de la escuela 15. Desde la época, hoy me comentaba el profesor de educación física, yo todavía ni siquiera trabajaba ahí cuando empezó el tema del jardín. Entonces esas son las 3 cosas fundamentales que a mí me preocupan de Quilmes. Y si me preguntas yo qué podría hacer desde el Consejo Deliberantes, bueno, voy a citar una frase del ex diputado provincial Guillermo Castelo, de Mar del Plata, que es compañero nuestro en Avanza Libertad, y él lo que decía es: hay que derogar muchísimo, aparte de proponer. Saber decir que no a las propuestas que dañan a la ciudad. En este caso de Quilmes, el diputado nacional tendrá que saber decir que no a las propuestas que dañan a la provincia. Se presentan muchísimos proyectos que a lo único que apuntan es a hacer más política, a gastar mal y más la plata del pueblo, y que nada ayudan al ciudadano. Entonces, aprender a decir que no. Nosotros tenemos que hacer la resistencia para que se deje de malgastar la plata del pueblo. Y una cuestión y una reflexión, porque Espert ha sido crítico de ambos espacios, diferenciándose de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, del peronismo, del kirchnerismo, de las alas más duras y de las alas más conservadoras. Pero hay 2 cuestiones básicas que suelen girar en torno al Consejo Deliberante. Una es esta cuestión de que la sociedad está muy alejada del ámbito legislativo. No sabe lo que ocurre en el recinto, no sabe quiénes levantan la mano para votar por sí o por no en determinadas cosas, importantes muchas veces. Y en un hipotético caso de que vos puedas acceder a una banca, te encontrarías con un escenario conformado en mayor parte por los 2 espacios que hasta ahora, según Espert, son parte del problema y no de la solución. ¿Y qué se puede hacer ahí y qué alianzas se pueden hacer
porque digo, uno piensa que con Juntos por el Cambio puede haber algún tipo de alianza por una cuestión más de cercanía ideológica, aunque muchas veces terminan votando en espacios legislativos cosas que propone el oficialismo. Entonces ahí hay una tarea por ahí también muy difícil de llevar adelante. Sí, primero aclaro que cuando se habló de ir a las PASO con Juntos por el Cambio no se habló de una alianza, sino de un frente opositor grande, unido, donde la gente eligiera cuál era el mejor representante para ir en contra de lo que hoy es el oficialismo. Nunca de alianza, porque ahí hubo como sentimientos encontrados con gente que no quería, obviamente, que Avanza Libertad formara parte de Juntos, y no, nunca fue una posibilidad que Avanza Libertad formara parte de Juntos. De hecho, Juntos no se llamaría Juntos si se hubiese dado determinada situación. Y después, por otro lado, me preguntaste si yo accediera a una banca, ¿cómo haría con dos mayorías tan enormes y tan distintas? Bueno, distintas y muchas veces parecidas en lo que votan. Sí. Si uno analiza lo que han votado, se parecen en muchas cosas. Tengo un amigo que dice que el macrismo es el kirchnerismo con buenos Con modales. buenos modales, claro. Sí. Bueno, mira, en principio invitando a la gente a participar de lo que pasa dentro de la ciudad donde viven, haciéndolos parte. Si vos salís a hablar con la gente y a escuchar a la gente empieza a ser partícipe del poder legislativo. Uno no tiene que meterse al Consejo Deliberante y ser uno ahí adentro. Uno tiene que ser la voz del pueblo, cosa que las dos fuerzas mayoritarias no son hoy. Entonces sí, podrán tener más concejales sentados en el Consejo Deliberante, pero no tienen al pueblo atrás y no tienen al pueblo adelante. Entonces, si vos te vas a sentar ahí adentro y vas con el pueblo, lo que vas a hacer justamente es siempre votar en favor del pueblo. Y así la gente se va a ir involucrando despacio y viendo que tienen representantes que de verdad están para ellos ahí adentro y no que están ahí adentro porque, bueno, la pegué, soy concejal, me aumenté el sueldo, porque la verdad que la mayoría de la gente que está ahí adentro viene de arañar para ver qué rescatan, qué espacio rescatan del Estado. Yo soy una maestra del Estado, yo vivo la realidad, respiro la realidad todos los días de mi vida, sé de lo que estoy hablando, no vengo de estar sentada en una oficina y sin tener idea de lo que pasa en la calle, sin tener idea de cuáles son las necesidades de Quilmes. Nací acá y trabajo en el lugar donde más realidad ves. Entonces, no me van a venir con una propuesta que dañe la realidad del quilmeño y yo no voy a saber qué hacer con eso. Porque lo primero que tenés que hacer con eso es salir y hablar con la gente, a ver qué necesita la gente. ¿Tenés pensado proyectos, si te tocara ser concejal, prioridades que vieras que podrías tratar como iniciativas legislativas? Tenemos pensados proyectos, tenemos un equipo técnico que está formado por mucha gente profesional, tenemos abogados, tenemos especialistas en educación, estamos en proceso de armar proyectos, sí. Y lo otro que te quería preguntar es, inicialmente, ¿qué respuesta o cómo sigue tu campaña? ¿Cuál es el día a día que venís llevando en esta campaña hasta que se inicien las elecciones? Nosotros salimos a la calle, la idea es que no quede un solo espacio de Quilmes sin ser pisado por Avanza Libertad. La respuesta la verdad que sorprende porque la gente que está tan cansada de la política, cuando vos les hablas de Esper, te dicen, Esper no es un político de siempre, no es una persona que ya tiene un mandato anterior y que haya decepcionado, es una persona que siempre está diciendo lo que dice la mayoría de la gente en su casa. Entonces es un espacio que intriga y un espacio que mucha gente empieza a considerar dejando de lado el miedo de votar por fuera de la grieta. Está buena la respuesta que recibís en la calle. Hay muchos que lo tildan a Espert de la antipolítica, de llevar un discurso antipolítica, que muchas veces es considerado como un discurso que no propone y que viene a empatizar con la gente desde el hartazgo, pero no a traer nada nuevo. ¿Qué, digamos, vos sentís que esto de... y este discurso también que ha tenido muchas veces Milei de entrar al sistema para dinamitarlo, para modificarlo estructuralmente, puede llegar a generar un interés en la gente que está cansada de ver siempre lo mismo? Sí, porque la gente está harta del discurso político, está harta del estereotipo político y de los políticos de siempre. En el caso de Esper y en el caso de Milei, esos no son discursos y de hecho resisten archivos. Claro. Si vos te ponés a buscar las opiniones de Milei o de Esper desde hace muchos años, cuando ni siquiera pensaban en meterse en política, los tipos hablaban igual que hablan hoy.
y si vos hablás con ellos a solas, cuando estás adentro del búnker, ellos son exactamente lo que vos ves cuando se sientan en la televisión. O sea, no son políticos, la verdad que no son políticos, son ciudadanos comunes, cansados y que están haciendo lo mismo que yo. Meterse en política como ciudadanos y no tratar de, desde el lugar de políticos, fingir ser ciudadanos. No, son ciudadanos comunes que están tratando de meterse en política para cambiar las cosas. La última que te hago, uno entra a tus perfiles en redes sociales y ve que te denominás Provida. Sí. ¿Sentís que eso puede llegar a generar alguna disrupción o algún rechazo en una parte de una masa electoral que podría votarte? Digo, porque hoy está tan, digamos, tan agrietada esa cuestión que muchas veces termina definiendo un voto. Esa cuestión, digo, vas a llevar una impronta Provida al Consejo Deliberante si es que llegás. Mira, yo siempre digo, yo soy Provida yo. Individualmente, Estefanía Albacetti, mi decisión personal es que yo no abortaría. Por otro lado, soy una persona que cree que el Estado no tiene que poner más plata que no hay y que el sistema sanitario, todos sabemos, incluso los que llevan el pañuelo verde también saben que el sistema sanitario argentino no está preparado para ofrecer un servicio de tamaña complejidad en forma gratuita, entre comillas. Pero no soy una persona antiderechos, no me meto en lo que hace el resto en su vida. Soy una persona que considera que la vida arranca desde la concepción, la defiendo como tal, pero entiendo también que hay situaciones particulares, excepcionales, donde cada uno toma sus decisiones en la vida y habrá que ver caso por caso. Yo en ese sentido soy muy de que es caso por caso. Hubo casos públicos de menores de edad que sufrieron violaciones, que bueno, eso, las leyes están desde hace muchos años, hay que saber aplicarlas, hay que defenderlas y hay que ver cuáles son los derechos que faltan, realmente si faltan o no faltan, cuáles son las prioridades. A mí me preocupa muchísimo más que juntemos tapitas de gaseosas para los chicos con cáncer. Pero bueno, que los números demuestren que es prioridad. Ese es mi punto de vista. Esto no se trata de una ideología política si somos verdes o celestes. No, porque también digo, hay distintas vertientes, digamos, de pensamiento en torno a esto, y algunas desde el liberalismo han sido que quienes están a favor de la despenalización, por lo menos que no sea bancado del Estado, es decir, que cada uno pueda acceder por sus propios medios. Claro. Lo cual también igual incurre en una cuestión controversial ideológicamente, porque también se habla de los derechos del niño por nacer y demás. Pero digo, en un municipio también, esto te lo pregunto, digo, en un municipio donde, por ejemplo, se avanza con programas de copas menstruales y otras cuestiones, digamos, también ligadas o vinculadas al feminismo, que no necesariamente son el aborto, pero que también están financiadas por el Estado. Sí, con respecto a eso, yo a mí no me gusta ser absolutista en cuanto a la postura feminista. Me parece que hay extremos y todos los extremos están mal, y se llegó a esos extremos justamente porque antes estábamos en el otro extremo. Entonces me parece que equilibrar la balanza y tratar de ser racional y objetivo es lo mejor en este caso. Hay una necesidad de un feminismo que defienda los derechos vulnerados de las mujeres, pero también hay un feminismo radical que busca el privilegio por sobre el hombre y que lo considera el gran enemigo. Entonces, ninguno de los dos extremos. Tengo una postura muy objetiva. No creo que el problema sea una cuestión de género, creo que más bien es una cuestión de violencia que hay en la sociedad, a la que hay que atacar como tal, sin enfrentar, porque la postura de divide y reinarás, que viene desde hace años, vamos los empresarios contra los obreros, vamos las mujeres contra los hombres, no, eso es solamente una estrategia política en la que no hay que caer. La última, preguntarte, ¿qué le decís al ciudadano, al vecino quilmeño? ¿Por qué te tendría que votar? Que se anime, bueno, primero les digo que se animen a votar por fuera de la grieta,
que no le va a hacer ningún daño, la verdad, a ninguna de las dos fuerzas que predominan, que haya un concejal, 2 o 3 concejales de una fuerza alternativa y más cercana a la gente, que yo soy una mamá, soy una maestra, que estoy en mi casa, ustedes me ven, chicos, con la cuna, el bebé, los chicos, la tarea, corriendo para todos lados, y que me metí en este lío que es la política para ver si de una vez por todas el ciudadano común tiene derecho a hacer algo y de cambiar algo y de ser realmente el administrador de su plata. Eso es, o sea, lo que les puedo decir, que voten a José Luis Espert, porque somos distintos, porque no somos políticos y porque las otras alternativas ya las probaron y no funcionaron además. O sea, acá no estoy tratando de competir con algo que funcionó. Vamos a intentar hacer las cosas bien. Necesitamos el apoyo de la gente para eso, para intentar hacer las cosas bien. El resto ya intentó y fracasaron. Estefanía, muchas gracias. Gracias a ustedes.